Bueno, pues esta comisión tiene quórum para iniciar las entrevistas a los candidatos finalistas en este proceso y pues le doy la más cálida bienvenida a Jorge Alberto Alatorre Flores. Muchas gracias, Jorge Alberto, por participar en el proceso, por estar esta mañana con nosotros. Explicarte, Jorge, el formato de esta entrevista. Tendrás 15 minutos para que nos transmitas a los miembros de esta comisión y a los asistentes cuál es tu visión del Comité de Participación Ciudadana, las necesidades de corto plazo y retos de largo plazo para su funcionamiento, las razones por las que tu candidatura es idónea y cuál sería tu aportación personal a la labor de un cuerpo colegiado como el CPC. Nos gustaría que nos hablaras de los elementos de tu perfil, tu experiencia profesional y rasgos de tu carácter que contribuirían a lograr los objetivos del Comité de Participación Ciudadana. Tu papel en la promoción de vínculos con la sociedad mexicana y tu experiencia en cuerpos colegiados. Tienes para esto 15 minutos. Los siguientes 30 minutos, los miembros de esta comisión realizaremos preguntas sobre los temas referidos en la metodología para la valoración de expedientes. Ya al final otorgaremos 15 minutos para que respondas preguntas formuladas por miembros de la sociedad civil que nos hicieron llegar a través del correo electrónico de la página de la comisión. Aquí están las preguntas, de manera aleatoria voy a escoger algunas. Adelante, tienes 15 minutos. Muchísimas gracias. Quiero agradecer profundamente la inversión personal, intelectual y moral que su participación brinda a este proceso y que nos ofrece garantías de profesionalismo e imparcialidad. Conozco de primera mano las complejidades de organizar procesos de selección transparentes, imparciales y metódicos, y por tanto también me son familiares los intentos para descarrilarlos. A paneles comprometidamente ciudadanos como este debo mis dos más altas encomiendas como consejero electoral y después como presidente del Comité de Participación Social de nuestro sistema en Jalisco. Algún día todos comprenderemos que los buenos resultados comienzan en buenos procesos. Así que muchas gracias. Bueno, mi visión del CPC en el sistema, problemas y expectativas. En el Federalista 51, entrega que nos habla de la importancia de los contrapesos a la autoridad, Madison acuña una reflexión que nunca perderá vigencia. Si los hombres fueran o se gobernaran como ángeles, no precisarían de controles internos o externos sobre sus conductas, sobre sus acciones. El caso es que no lo son, no lo somos. Por lo que esa primera apuesta por las instituciones que data de finales del siglo XVIII no es menos importante el día de hoy. El Sistema Nacional Anticorrupción es una apuesta claramente institucional. Es una apuesta en la que creemos, de otra forma no estaríamos aquí. Es una apuesta realista y por tanto previsora que antepone el control democrático y metódico de las instituciones a las presuntas o reales buenas conciencias de los gobernantes. No por desconfiar ex ante de la calidad ética de los líderes y servidores públicos, sino por saber que tirarse de un avión sin checar tu paracaídas y llevar uno de repuesto es una decisión poco aconsejable. Creo que tenemos ante nosotros la mejor apuesta posible para combatir el peor de nuestros males. Sin embargo, la eficacia de nuestro instrumento, del sistema, depende en buena medida del contexto en que pretende implementarse y de su adaptabilidad frente al mismo. Dos factores que un célebre florentino del Renacimiento referiría como fortuna et virtu. Pues bien, nuestro contexto, nuestra fortuna, plantea un verdadero desafío. Llegamos aquí con índices de corrupción que no mejoran con los años, en medio de un escepticismo social que raya ya en el nihilismo, al atestiguar no solo la sucesión de escándalos, sino la pasmosa reacción a las autoridades. Recibimos 2019 con un presupuesto aún menor para las instituciones encargadas del combate a la corrupción, que impacta además varias de las encuestas que permiten dar seguimiento a este y otros temas relevantes, con el agravante de una serie de desencuentros al seno máximo del máximo órgano del sistema. En el plano estatal,
visto condescendientemente con el mote de provincia, vemos un panorama incluso más preocupante. En varios estados el presupuesto dedicado es prácticamente una burla. La captura institucional deviene desde varias comisiones de selección y se traslada a no pocos comités. El diseño institucional en algunos casos debilita deliberadamente a los CPCs. Si bien la ecuación del lado de la fortuna no parece halagüeña, no menos cierto es que del lado de la sociedad civil existe una envidiable reserva de virtud, activos que piden ser mejor aprovechados. El hartazgo social no siempre ha desembocado en apatía o anomia. También contamos con numerosas experiencias de emprendedores tecnológicos independientes que ofrecen alternativas disruptivas para enfrentar a la hidra corrupta. Existen además múltiples ciudadanos que por su cuenta o a través de organismos de la sociedad civil han desarrollado experiencias de vigilancia y exigencia que en repetidas ocasiones han acotado los apetitos de la clase política e intereses fácticos. En Jalisco pude ser testigo de ello y conozco personalmente a colectivos similares, por lo menos en Coahuila, Sinaloa, Querétaro, Nuevo León, Puebla. Todos ellos dispuestos a presionar, señalar, proponer, vigilar a los actores políticos y a los mismos CPCs. Tenemos también un sector empresarial comprometido con la causa y que ha comenzado a reconocer que una parte importante del problema radica en el sector privado. Contamos con una vigorosa comunidad intelectual que desde las universidades o desde centros de investigación independientes generan más índices, propuestas y estudios que ningún otro país del continente. Entre este grupo de activos no puedo dejar de reconocer el aporte de varias comunidades de profesionistas, abogados, contadores, politólogos, economistas, administradores, quienes desde sus áreas de expertise apoyan los esfuerzos de los sistemas. No puedo dejar de mencionar tampoco en este inventario de activos la labor que el periodismo de investigación ha tenido en nuestro país para develar casas blancas, estafas maestras y múltiples esquemas de defraudación de la confianza pública. Como vemos, las fuerzas que pueden ser convocadas desde múltiples sectores de la sociedad civil son variadas y considerables. También cierto es que el ala institucional del sistema puede ser bastante poderosa, particularmente si se propone trabajar de manera coordinada. Las instituciones de gobierno y Estado que ocupan 6 asientos en el comité coordinador cuentan en sus respectivos mandatos con herramientas que tienen el potencial de efectivamente cercar a la corrupción. Sin embargo, esto no ocurre al grado que quisiéramos por múltiples factores, entre los que se pudiera considerar el tortuoso y sobrecargado sistema judicial, la influencia de poderes políticos y fácticos sobre procuradurías y tribunales y, por qué no decirlo, la complicidad entre corruptos y quienes deberían de perseguirlos. Adicionalmente, puede darse dentro del sistema o dentro del propio CPC el síndrome del delantero ególatra, que quiere ganar el partido por sí mismo y que por tanto no contribuye en la medida de sus capacidades al esfuerzo colectivo del equipo. Quien ocupe el asiento disponible deberá reflexionar detenidamente sobre las dinámicas virtuosas y perversas que pueden verificarse en el sistema e ir pensando en la forma que puede articularse con aquellos elementos dispuestos a trabajar en el compromiso institucional, así como las estrategias e incentivos que puedan conducir esta cacofonía a un trabajo sinfónico. Para desplegar el máximo potencial del sistema, los integrantes del CPC deben preocuparse y ocuparse permanentemente en 3 labores sustantivas por lo menos: vincular, articular y comunicar. La vinculación no consiste en firmas de cartas de intención y convenios que son muy buenos para la foto, sino en dotar de contenido, trabajo y seguimiento a estos instrumentos, pero sobre todo comprender que la creación de vínculos genuinos demanda un propósito ambicioso y plausible que los inspire, una agenda compartida que los guíe, incentivos que estimulen la ordenada contribución de las partes y trabajo, trabajo y más trabajo. El CPC debe, por tanto, establecer firmes vínculos con la sociedad civil y las instituciones que conforman el sistema y someter estos vínculos a la prueba de los resultados. Tener una forma de evaluar cómo estos vínculos contribuyen al combate eficaz a la corrupción y no solo a la justificación del presupuesto o descarga de las conciencias. La labor de la articulación, esta segunda labor, es quizás la más compleja que tienen los consejeros entre sus manos, puesto que implica coordinar armónicamente la parte de los mandos de las instituciones que integran el comité coordinador, el sistema anticorrupción y los múltiples sistemas paralelos, principalmente fiscalización, transparencia, archivos y los sistemas de los estados. Un tono inadecuado podría llevar a una guerra de egos o a conflictos de baja intensidad que eventualmente pueden escalar y no contribuyen a nuestro propósito. Coordinar no solo implica ponerse de acuerdo, sino ordenar en conjunto, coordinar, convocar al orden entre instituciones con presupuestos y estructuras asimétricas, como es el caso, es un verdadero reto que me parece estamos aún por cumplir a cabalidad. Por último, comunicar
a través de un esquema interactivo que no solo informa puntualmente de las tareas del CPC y del sistema, sino que además instruye al usuario y le brinde posibilidades de interacción con nosotros. Me parece que los avances más importantes del CPC hasta el momento siempre pudieron haberse visto beneficiados de una comunicación más amplia. Esto mismo lo reconocí durante mi gestión y sé claramente que sin recursos es bastante más complejo, pero que sí es posible. A través de estas tres labores sustantivas de vinculación, articulación y comunicación, quien resulte elegido deberá trabajar con sus compañeros en por lo menos los siguientes 7 retos inmediatos. Integración total del CPC nacional y de los estados. No solo se trata del nombre en ya, sino del nombre en bien. Si bien no hemos ganado la batalla por un fiscal independiente, debemos presionar en la medida de lo posible porque el proceso de selección y el perfil del futuro fiscal anticorrupción sea intachable, así como poner lupa a las comisiones de selección estatales que replican hacia abajo su captura. Generación de protocolos de coordinación y directrices que normen adecuadamente la interacción de todo cuerpo colegiado del sistema y su interlocución con los sistemas paralelos y estatales. Se trata de que acordemos el repertorio y orden de melodías y que ensayemos lo suficiente hasta producir la sinfonía armónica que esperamos. Desarrollo de la política nacional anticorrupción que hasta el momento cuenta con un respaldo metodológico y social importante. Necesitamos que los integrantes del sistema se la apropien, aún con algunas modificaciones cuando llegue el caso, con el objeto de proceder al diseño de las políticas integrales que la compongan. Integración plena de la sociedad civil toda, empezando con la organizada, en las diversas tareas de combate a la corrupción, encontrar las convergencias de las agendas, porque hay que decir que no todos piensan en los mismos tonos o en las mismas prioridades, y buscar la forma de cristalizar esas convergencias entre todos. Asegurar el cumplimiento de la Federación y de los estados en la 3 de 3, impulsando tecnologías que permitan proteger los datos personales al tiempo de resaltar inconsistencias que pudieran ser indicativas de conductas anómalas. Desarrollar mecanismos de incentivos y protección a denunciantes e informantes de actos de corrupción, así como abogar por el debido proceso, presunción de inocencia y un sistema de defensoría de oficio para los inculpados. Combatir la perpetuación del capitalismo de compadres, insistiendo sobre la importancia de más y mejores controles al gasto público por medio de una reingeniería nacional de las compras públicas. Consideraciones sobre el perfil que debería integrarse al CPC. Cuando uno participa en procesos como este, es natural reflexionar qué atributos valoraría más en los participantes si me tocara evaluarlos, si estuviera del otro lado de la mesa. Me parece que un conocimiento razonable de los engranes que componen el sistema y la complejidad de su articulación es esencial, pero también contar con un conocimiento detallado del fenómeno de la corrupción y de las particularidades de la apuesta institucional en la que estamos participando. Un perfil íntegro y una trayectoria destacada son evidentemente esenciales, pero más allá de todo eso, las habilidades no tan aparentes implican la capacidad de trabajar bajo las condiciones que este cargo implica. Esto es prácticamente sin recursos ni apoyos, en condiciones asimétricas con las instituciones integrantes del sistema. Capacidad para negociar sin claudicar, acordar sin transar y suficiente resiliencia para continuar trabajando al día siguiente a pesar de que el anterior haya sido considerablemente malo. Además, en mi perspectiva, quien se integre deberá contar con la noción de primera mano de la problemática de la implementación local de un sistema que todavía aspira a ser genuinamente nacional desde mi perspectiva. Razones que considero que sustentan mi postulación. Proceso electoral 2024. Quien ocupe este particular espacio tendrá sobre sus hombros la importante responsabilidad de presidir el sistema en 2023, un año esencial ante el proceso presidencial de 2024. Como sabemos, toda administración presidencial ha empleado los programas de asistencia social bajo criterios clientelares selectivos que le reditúen la mayor rentabilidad electoral posible. Se requiere, por tanto, de un profesional enterado de las fases previas del proceso electoral y de las restricciones inherentes al abuso de programas sociales. Como he referido en mi hoja curricular, he sido consejero electoral distrital en 4 ocasiones y estatal en 1, por lo que me resultan familiares la legislación y organización electoral y aspiro a poner dicha experiencia al servicio del CPC. Amplia perspectiva teórica. El vínculo entre corrupción e impunidad y las estrategias fallidas o incompletas para atajar dicho problema es el tema de mi tesis doctoral, en el que he invertido varios años de investigación y estudios. Sobre estos temas cuento con varios capítulos de libros, artículos de divulgación y arbitrados y ponencias en diversos foros, el primero de los cuales data de 2003. Durante el verano de 2010 pude hacer una breve estancia de investigación en el Open Society Institute en Washington sobre estos temas. Es gracias al auspicio de la Fundación Fulbright que he podido estudiar tanto mi maestría en Administración Pública y Políticas Públicas en la Universidad de Pittsburgh como mi maestría en Ciencia Política en la Universidad de Purdue, en donde espero pronto poder defender mi tesis doctoral. Por estas razones sostengo que cuento con el expertise técnico necesario para una función como esta.
experiencia en educación y divulgación del conocimiento. Coordiné la maestría en gestión pública, donde creamos en 2003 la especialidad en transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, participé en el diseño de la maestría en transparencia y protección de datos personales, ambas por la Universidad de Guadalajara y pioneras en la materia. En esta última funjo como integrante del comité académico. Soy autor de varias materias de grado y posgrado relacionadas con rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción. Mi experiencia docente data de 1997. Experiencia en órganos colegiados y vinculación con la sociedad civil. Como ya lo he referido, pude formar parte del Consejo Electoral de Jalisco en la única ocasión en que se dejó el proceso de evaluación en manos de un comité ciudadano autónomo. En dicha oportunidad tuve el privilegio de ser el mejor evaluado entre 119 aspirantes. Recientemente pude contribuir desde la presidencia del Comité de Participación Social a la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco. Espacio desde el que pudimos valorar los perfiles de cerca de 130 aspirantes a los cargos de auditor superior, fiscal anticorrupción, titulares de órganos internos de control y magistrados del Tribunal Administrativo. Todas estas evaluaciones requirieron un diseño metodológico que incluyó la serie de exámenes de oposición más importante en la historia de nuestro Estado. Este ejercicio fue posible dentro de una escala de tiempo negligentemente reducido por los diputados que esperaban que fracasáramos en el propósito, y con nulo apoyo económico o institucional. La ausencia de voluntad política, apoyo presupuestal, así como bloqueos deliberados, nos hizo ver que los actores políticos y fácticos no deseaban un comité de participación social funcional. Ante la disyuntiva de renunciar a la causa y sentar un precedente, o desplegar al máximo las capacidades de una legislación que nos confería más atribuciones que al resto de los CPCs, nos concentramos en tejer una estrecha alianza con 5 universidades locales, con igual número de cámaras empresariales y con cerca de una docena de organismos de la sociedad civil, para presionar a que el legislativo no soslayara nuestras evaluaciones. Eventualmente, este respaldo social agrupó a 50 organizaciones para encabezar desde el CPS al movimiento Fiscalía que Sirva Jalisco, que tras meses de trabajo elaboraría 23 compromisos hacia el cambio de paradigma de fiscalía asignados por el hoy gobernador. Adicionalmente, a petición de las familias de desaparecidos, les apoyamos en el proceso de selección de su fiscal, así como a la selección por oposición del Contralor del Ayuntamiento de Guadalajara. Nos enorgullece la autonomía, representatividad y eficacia de nuestro comité. Haberlo presidido en esas condiciones y con esos resultados ha sido mi mayor logro profesional. Concluyo. Soy del parecer que la eficacia del Comité de Participación Ciudadana depende en buena medida del talento, capacidad y prestigio de sus integrantes, así como de la habilidad para trabajar en equipo, bajo presión, en medio de un ambiente de altas expectativas, magros recursos y poderosas resistencias. Su capacidad para trabajar y complementarse adecuadamente les permitirá afrontar estos retos y entregar resultados. Por ello, aspiro a obtener su confianza para contribuir desde esta valiosa posición. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Abro los micrófonos a mis colegas para iniciar con la ronda de preguntas. ¿Quién quiere empezar? Por favor, José Luis. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Jorge. Es un placer tenerlo aquí en esta sesión. Usted es la primera vez que esta comisión pues entrevista a alguien que ha participado en un comité ciudadano estatal. Y eso nos abre también, me parece, una ruta de preguntas interesantes para hacer en relación con esta experiencia. Y a mí me vienen dos muy puntuales. La primera sería en el sentido de lo que ha dicho usted de manera muy clara, crítica, de esta sensación o percepción de una cooptación institucional de los procesos de designación de los comités estatales. Mi pregunta en el sentido es si cree que desde el Comité de Participación Ciudadana del Sistema se pudiera implementar alguna estrategia de vigilancia, ¿sería pertinente? No, ¿por qué? En relación con designaciones en los estados que parecerían estar más dejados o más débiles frente a injerencias indebidas desde los ejecutivos principalmente. Y la segunda es cómo articularía un fortalecimiento del sistema nacional en relación con el Comité Ciudadano hacia los comités locales. Sí, con mucho gusto. Gracias.
Bueno, la tendencia de los congresos a capturar casi pareciera natural y muchas veces lo hacen si no hay nada que se los detenga o si el costo político es razonable de acuerdo con sus posibilidades. Como es un congreso con múltiples personalidades y como el ciclo de noticias es muy fluido, aspiran a que la vergüenza que pudieran recibir se va a diluir con la siguiente mala noticia que ocurre en unas horas o al día siguiente a más tardar. Por lo tanto, efectivamente existe cuestiones preocupantes. Hay estados, un estado donde un fiscal anticorrupción, por ejemplo, fue secretario general de gobierno, no tiene caso hacer esas precisiones. Hay estados en donde han elegido personas que no cumplen siquiera los requisitos de elegibilidad. Hay estados que efectivamente están más interesados en poder ser agradables al poder. Y pues mira, nosotros podemos hacer muchas cosas menos cómodos al poder, ¿no? No somos una plantilla ortopédica, no estamos hechos para hacer una tachuela en el zapato, pero tampoco una plantilla ortopédica para los intereses de estas personas. Yo creo que tenemos que, si a ellos no les da pena capturar, nosotros no nos tiene que dar pena evidenciar esa captura siempre con la evidencia debidamente fundamentada, que implique cosas mucho más profundas que nada más ver una computadora y ver cómo está la página web y tener una idea, sino realmente una investigación profunda que vea dónde ocurre esa captura y levantar la voz. Evidentemente esto no será cómodo, no será grato para muchas personas. Ahora, ¿cómo debemos de apoyar a los estados? En realidad, México es un país claramente variado y en la implementación de los sistemas anticorrupción esta variación no iba a estar ausente. Los niveles de preparación y experiencia son diferentes, sin embargo, en mayoría se ve una buena voluntad para contribuir. Yo creo que a través de iniciativas coordinadoras que permitan incluir a los estados, no como menores de edad, sino como copartícipes de estas, podemos efectivamente tener más impacto. Recientemente la política anticorrupción nacional pues tuvo a 30 especialistas, todos ellos muy valiosos, pero aparentemente dentro de los requisitos estaba vivir en el DF, ¿no? Y pues la verdad, nuestras trayectorias quizás no serán tan impresionantes como muchos de los que están ahí, pero tenemos años dedicándole a esto y creo que tenemos algo que decir y nos gustaría decirlo. Gracias, Jorge. Tiene la palabra Pedro Salazar para hacer la pregunta. Muchas gracias, Edna. Muchas gracias, en verdad, Jorge Alberto, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias. El hecho de que perfiles como el de usted participen es una buena noticia para el Sistema Nacional Anticorrupción en su conjunto y en verdad le estoy muy reconocido por acompañarnos el día de hoy. Yo le quiero hacer una pregunta muy concreta que tiene que ver con su valoración del desempeño hasta ahora del CPC. Es decir, que desde su punto de vista se ha hecho bien por parte del Comité de Participación Ciudadana, qué se debería de hacer mejor, cuáles son aquellos aspectos que desde su punto de vista debieron de ser atendidos y todavía no se atienden o deberían de ser atendidos con mayor prioridad. Es decir, una valoración del desempeño del cuerpo colegiado al que aspira pertenecer. Bueno, es un cuerpo sui generis, lo reconocemos. Están 5 personas con un apoyo francamente nulo, pero también con una participación importante de tiempo que deben de dedicarle al mismo, ¿no? Dentro de la ley dice que no debemos tener ningún otro empleo que implique un conflicto, y el conflicto del tiempo es el principal conflicto. Si no tenemos tiempo suficiente, pues simple y sencillamente, más allá de conflictos de interés ilegales, este es un conflicto importante. Creo que el avance en lo que viene siendo la política nacional, contacto con los comités estatales, la declaración de los formatos 3 de 3, hasta el momento pueden hablarnos de algunas variables importantes en las cuales han influido. Han presentado también diferentes posturas frente al comité coordinador, sin embargo estas han sido sistemáticamente, no sé si decir soslayadas o no consideradas para ser votadas por todos ellos. Entonces, quizás dentro de mi valoración, la estrategia y el acercamiento con una mayor cantidad de organismos de la sociedad civil que muestren que no solamente lo que ellos hacen es la idea de 5 personas que se encuentran ahí. Si me permiten una metáfora que alguna vez usó algún amigo mío, yo creo que somos como el escuadrón de Aquiles que va en ese caballo de Troya y que está pasando las murallas de la ciudad. Nadie esperaba que Aquiles y los mirmidones por sí solos tomaran Troya, pero sí que abrieran las puertas de esa ciudad hacia el resto de la sociedad que está allá afuera en todas estas expresiones que les mencioné. Entonces creo que quizás
una cosa importante en la cual debieron haber trabajado, que podría trabajarse, o que quizás yo no tengo suficiente información de que así lo hicieron, que es también otra alternativa, es poder dedicar tareas específicas a grupos especializados de la sociedad civil para junto con ellos generar políticas y exigencias. Por ejemplo, podemos pensar en el sector privado, en las políticas de compras, podemos pensar en las violaciones al debido proceso con organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, podemos pensar en que a través del apoyo de todos ellos poder generar un panóptico que permita a este comité fortalecerse de lo que esas organizaciones ya están haciendo y ya conocen y ya sufren. Hacer, no es tanto que ellos hagan nuestra causa, sino que nosotros nos unimos a la de ellos. Somos apenas la llave que debe abrir la puerta, pero la puerta o la pasamos todos o nos la vuelven a cerrar en la cara. Gracias. Sergio, es tu turno. Jorge, muchas gracias. Lo felicito por la trayectoria, por el… de verdad, como decía Pedro, qué bueno que perfiles como Gracias. el de usted participa. Yo creo que eso nos da aliento a todos en Muchas este gracias. proceso complicado. Sí. Mi pregunta apunta a un tema de entorno. Sabemos que el gobierno actual, el gobierno ha puesto como una de sus prioridades centrales a la lucha contra la corrupción. Por lo menos en el discurso esto es un elemento constante. Y sin embargo, en todo este discurso gubernamental, por lo menos del presidente, hay un gran ausente, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Parece que en la visión del gobierno federal, este sistema no tiene un papel central, o por lo menos en el discurso eso aparecería. Y nos enfrentamos además a un entorno donde probablemente tendremos finalmente un fiscal anticorrupción y se completará el sistema. Tenemos un nuevo auditor, tenemos una nueva secretaria de la función pública, en fin, hay un nuevo entorno institucional. ¿Cuál debería ser, en su opinión, la manera de lograr que este sistema se articulara en ese discurso y cómo lo diferenciaría o cómo lo acercaría al discurso gubernamental en materia de lucha contra la corrupción? Muy bien. Me parece que el discurso institucional, y creo en el discurso institucional del combate a la corrupción, no creo que debamos renunciar y hasta el momento no me parece que necesariamente nos estén pidiendo que lo hagamos, aunque efectivamente las manifestaciones públicas, políticas, la retórica, apuntara en ese sentido. He escuchado algunas declaraciones por parte del presidente que después son moderadas o acotadas por los secretarios específicos del ramo, particularmente la secretaria de la Función Pública. Particularmente el día de ayer decía que no habrá impunidad, lo cual yo aspiro a que efectivamente así ocurra. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ser bastante inteligentes, en donde no podemos entrar a un concurso de retórica a ver quién gana porque ahí perdemos todos. Lo que tenemos que hacer es más propositivos desde la perspectiva de las políticas y efectivamente señalar con argumentos convincentes, ganar primero la discusión y ganar la legitimidad entre la sociedad que está debidamente dolida por este propósito, pero particularmente en aquellos cuerpos que saben que efectivamente la apuesta institucional es el camino de largo plazo que nos va a sacar de aquí. El exministro Cosío generó un artículo muy interesante de la problemática del tactismo a la corrupción sistémica, claramente entramada en la sociedad y en el gobierno. No la podemos atacar con ocurrencias. Tiene que ser efectivamente no tácticas, aun cuando estas pudieran ser buenas, sino un plan estratégico que ordene la forma en cómo vamos a hacerlo. Entonces mi perspectiva es, número uno, no engancharse, por supuesto, en la retórica, y ante cada declaración sacar una propuesta debidamente aterrizada en lo que implica la legalidad que embona todo este sistema y en las propuestas de diferentes organismos de la sociedad civil dispuestos a acompañarla. Esa sería mi propuesta en este momento. Sí, por supuesto. Muy rápida. ¿Qué opinión le merece el documento que presentó el Comité de Participación Ciudadana en materia de la propuesta de política nacional anticorrupción?
La propuesta tiene, en este momento, pues tiene 60 diferentes, es un documento, 60 diferentes formas de articularse, ideas, tareas. Es un documento muy valioso. Nos tocó a los comités estatales apoyar esta consulta. 17,000, me parece, 17,000 cuestionarios fueron contestados. Cuenta además con la variable muy interesante de estudiar la corrupción desde el punto de vista cualitativo, no nada más a través de los índices, sino de la comprensión de esos microfenómenos que están efectivamente generando estos fenómenos. Por lo tanto, me parece muy valiosa esta propuesta de Política Nacional Anticorrupción, pero es natural que, como es una propuesta del CPC, los demás integrantes de la mesa, porque es el máximo órgano, no es el CPC tiene un presidente ahí, pero en realidad es una coordinación, entonces necesitamos enriquecerla de las aportaciones de las diferentes secretarías para poder ver la forma en la cual estos proyectos, estas ideas pueden aterrizarse más específicamente en programas. Como política no puede ser tan específica, tiene que delinear las principales líneas de acción sobre las cuales se va a atacar, y ya después entre los diferentes actores veremos los instrumentos, los tiempos, presupuestos que nos llevarán al punto que deseamos. Entonces yo creo que es un muy buen documento que está hecho para enriquecerse, no se considera ya terminado, ¿no? Entonces veo una buena apuesta en ese sentido. Gracias. Es tu turno, Viridiana. Muchísimas gracias, Jorge. Además, me da mucho gusto que seas de Purdue, porque yo doy clases allá. Sí lo sé. Sí. Una de las críticas más fuertes que se han hecho al CPC es que no tiene una heterogeneidad en su representación de la sociedad civil y que representa a los grupos empresariales, a los expertos y a la gente de las instituciones de educación superior. Ese problema, se argumenta, es el que ha creado que carezca de una legitimidad en la base política de la pirámide, en la gente, dentro de los organizadores, etcétera. Me gustaría saber qué piensas de esta crítica y cuál crees que pueda ser una buena respuesta ante ello por parte del CPC. Yo creo que el diseño debe ser funcional para el propósito que tenemos enfrente. Si fuéramos a hacer un consejo, gran consejo de ciudadanos contra la corrupción, en donde fuera una especie de asamblea, sería mucho más complejo la operación, particularmente en el corto plazo y desde la perspectiva técnica. Por lo tanto, me parece que darle un asiento a todo el mundo dentro del CPC no sería una buena apuesta, y no digo que la esté sugiriendo. Sin embargo, creo que lo que tenemos que generar efectivamente es hacerles ver que nuestra voz es su voz. Cuando hicimos las entrevistas de los candidatos de los diferentes órganos, lo que hicimos fue un mecanismo muy interesante, porque muchos diputados a veces ni preguntaban, y nosotros en nuestra página pusimos nuestra pregunta, tu pregunta, nuestra pregunta. Entonces ellos nos preguntaban a nosotros y a la sociedad nosotros le preguntábamos las preguntas de ellos. Hacíamos nuestras participaciones públicas, los buscábamos consistentemente para decirles cuáles eran las partes del programa, incorporábamos sus ideas dentro de nuestros proyectos, y yo creo que esa es la forma en la cual podremos ganar esa legitimidad entre grandes grupos. Perdón, solo una aclaración. Cuando dices los buscaba, ¿quiénes son esos entes que buscaban para que dieran su opinión, etcétera? Porque parte de la crítica es que incluso cuando nosotros pensamos que estamos llegando a los grupos de la sociedad civil, en realidad esos grupos de la sociedad civil todavía son representantes de los intereses locales y tienen adentro a gente que son primordialmente miembros de la élite educativa, económica, empresarial. Entonces, sí. Bueno, ¿quiénes son esos? Para poder conseguir el músculo necesario dentro del comité, pues necesitábamos hablar con actores que dentro de sus respectivas perspectivas tuvieran prestigio o fortaleza para poder acuerparnos. Por eso buscamos a las universidades, a las cámaras. En las cámaras fueron Coparmex, Canaco, COMCE, CCIJ, vamos en las universidades, Universidad de Guadalajara, ITESO, TEC, UNIVA, y entre las organizaciones de la sociedad civil, miren, me siento muy orgulloso de que en el movimiento Fiscalía que Sirva Jalisco, entre las 50 organizaciones, nos encontrábamos con organizaciones que eran tan disímbolas y que incluso se han enfrentado entre ellas por cuestiones de valores o de percepciones diferentes del mundo, pero estaban todos en la misma mesa porque el propósito era ese. Entonces, efectivamente, hacer un inventario total del catálogo que tiene la Sedesol de OSCs, no tendríamos el tiempo, no nos alcanzaría la vida, pero manifestamos en nuestras redes la oportunidad, la disposición de sentarnos con quien quiera que se acerque y buscar ante cuantos fueran posibles. Entonces, yo creo que fue una convocatoria amplia que le dio legitimidad y que además acuerpó al CPC en Jalisco, CPS, en momentos bien complejos. Gracias, Jorge. Cintia, por favor.
Gracias, Jorge, bienvenido. Bueno, me sumo a las felicitaciones. Y a mí me gustaría nada más saber, tú estando dentro del Comité de Participación Ciudadana, 3 características tuyas que tú mismo nos menciones, que aportarías de tu perfil y que para nosotros puedan representar la principal aportación tuya dentro de este órgano colegiado que actualmente está conformado y por las personas que actualmente lo integran. ¿Cuáles serían esas 3 características, insisto, de tu perfil que consideras serían tu mayor aporte a este órgano colegiado que a la vez también impulsa pues esta agenda a nivel de todo nuestro país? ¿Cómo no? Bueno, pues sería solvencia técnica y conocimiento especializado específicamente en esta materia. Yo no me metería a ninguna otra convocatoria de otras cosas porque pues, creo que uno de los primeros actos de corrupción es meterse a lo que uno no tiene idea. Sin embargo, hay muchas personas que son intercambiables, ¿no? Entonces, esa solvencia técnica. Número 1. Número 2, la capacidad de poder generar interlocución con varios organismos de la sociedad civil, del sector privado y el sector académico, para poder comunicarles, compartirles, contagiarles la idea de que efectivamente esta es la apuesta que tenemos, es muy valiosa, no es perfecta, nunca, si esperamos a tener la herramienta perfecta, pues a la corrupción le encantará eso. Entonces creo que puedo comunicar ese entusiasmo, puedo convocar a trabajar en conjunto y en tercer lugar, conozco de primera mano las vicisitudes sobre las cuales que se atraviesan en los estados. Conozco las en la implementación de estos sistemas. Conozco bien las de mi estado y pude conocer junto con mis colegas que nos fuimos reuniendo en diferentes foros nacionales o más pequeños, regionales, para poder conocer a profundidad cuál es la problemática específica que les está aquejando y cómo esto aún dista de ser una realidad en los estados. Los municipios, bueno, los municipios ya es una frontera que espero que lleguemos cerca del 4º año, ¿no? 5º año quizás. María Elena, por favor. Bueno, me sumo a todas las felicitaciones Gracias. que aquí se te han hecho, Jorge, y te quisiera preguntar algo. Mira, los mexicanos estamos hartos de leer y de escuchar corrupción, ¿no? Me parece que la transparencia sí ha servido, pero se ha quedado solo hasta ese punto, ¿no? A que todo salga y se haga público. Sin embargo, la impunidad no baja. Entonces yo te quisiera preguntar, ¿cuál sería tu aportación puntual, si me lo pudieras decir en 3 puntos, si tú fueras miembro del Comité de Participación Ciudadana, para que este comité pudiera hacer que el Sistema Nacional Anticorrupción realmente funcione como un sistema y podamos bajar estos, yo no diría los índices de impunidad en general, pero sí la impunidad en los temas que más le duelen a la sociedad? Sí, efectivamente comparto la noción de que nos estamos acostumbrando a ver esto todos los días y eso no abona nuestra causa, puesto que aún en los momentos de mayor estrés en las sociedades tienen un mecanismo de adaptación a las complejidades. Uno se pregunta cómo es que viven en la Franja de Gaza. Pues sobreviven y se acostumbran y evolucionan y se adaptan y lo intentan. Y el problema es que en México quizás nos está pasando eso. Como ya sabemos que no va a pasar nada, es el país de las estructuras blandas que mencionaba Ikram Antaki en el pueblo que no quería crecer. La apatía crece. Yo creo que la forma en que puedo contribuir, y no digo que mis compañeros no lo hayan intentado o no lo estén haciendo actualmente, es buscar más activamente a los integrantes del comité coordinador. Involucrarme, no solamente decirle, oye, esta es mi agenda, me interesa más tu perspectiva, ¿qué hacemos? Tú eres el profesional de esta área, tenemos que dar resultados entre todos, algunos goles los vas a marcar tú, ¿cómo podemos entre todos efectivamente avanzar este balón? ¿Cómo podemos lograr que a través de la sucesiva, los sucesivos primeros y 10 lleguemos a la meta? También puede sonar muy ingenuo, ¿a poco crees que no lo han hecho, que no lo han intentado? No, bueno, pues evidentemente los actores políticos y los actores gubernamentales tienen sus agendas y tienen sus intereses. Tenemos que pensar en una lógica de incentivos que efectivamente los motiva a participar, a trabajar, a involucrarse más en este sistema y comprender que si esta apuesta no fructifica, no vamos a hacer nada más no va a ser nada más el CPC el único responsable, sino el conjunto de las instituciones que lo integran. Gracias. Muchas gracias. Jorge, yo tengo una pregunta. Claro. Y voy a retomar ya el planteamiento que hizo Viridiana.
porque creo que una de las críticas que se le hace al CPC, que el nombre genera muchas expectativas. Comité de Participación Ciudadana. ¿Cómo lo podemos convertir realmente en un comité de participación ciudadana? Porque la crítica es, bueno, puede ser un comité de expertos, puede ser un comité de gente que conoce la materia que se trabaja en el Sistema Nacional Anticorrupción, pero no alcanza a ser un comité de participación ciudadana. O a rebasar ciertas fronteras de lo que se puede sumar alrededor. Yo creo que no es una instancia que represente a la ciudadanía, pero sí debe incorporarla. Entonces, ¿cómo crees que podría habilitarse el Comité de Participación Ciudadana para facilitar esto? Coincide el mandato en ley, lo que se establece en ley sobre el CPC, con esta expectativa de generar participación ciudadana o incluir participación ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Con gusto. Hay un artículo muy bueno de Alfonso Hernández en Nexos, en el blog de Nexos, sobre las dos responsabilidades, la institucional y la ciudadana. Sin embargo, el comité lleva en el nombre particularmente su definición, un comité de participación ciudadana que no estimula, fomenta, faculta, invita a la participación, pues efectivamente no es un comité de participación ciudadana, es un consejo consultivo o algo similar. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos generar una serie de proyectos específicos que creamos que aluden a diferentes sectores representativos de la sociedad, pero también lo que podemos hacer es ir con ellos y decirle, préstame tu proyecto y juntos vamos a meterlo dentro del Comité de Participación Ciudadana. Yo no quiero que te sumes a mi agenda, me encantaría, aquí está, pero si tienes alguna idea novedosa, si crees que juntos podemos impulsarla y si esta entra dentro de la misión institucional, vamos trabajándola juntos. Esta es la puerta. Vamos, no es la ventana para que vean desde fuera. La ciudadanía tiene que entrar, ahora sí como decimos, hasta la cocina si hace falta. Pero en la forma en cómo entramos a la cocina tenemos que tener mucho cuidado en la sucesión de manos para que no se nos arruine la sopa. Entonces, con cierto orden, con cierta estructura, con propósitos muy claros, creo que desde la ciudadanía puede haber ideas novedosísimas que efectivamente no hemos escuchado y que merecen ser invitadas, incorporadas en las tareas del Comité de Participación Ciudadana. Gracias, Jorge. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí. ¿Perdón? Sí. Muy rápida. Entiendo, tú resides en Guadalajara. Así es. Un problema práctico que hemos visto es la logística de la dinámica, digamos, del comité. ¿Tú estarías en esta disposición de ir y venir una vez a la semana o a veces más? ¿Cómo ves esta parte operativa Lo consideré y bueno, conozco bien a Alfonso Hernández y lo he visto de cerca, cómo pasa todo eso. Y bueno, aquí también en este comité pues tenemos una integrante que también tiene que atender esa vicisitud. Y mi disposición incluso a cambiarme al DF es plena. Sin embargo, también dentro de este dilema decimos, bueno, y el comité es ciudadano del DF o de la representación de los estados. Entonces, creo que tendría que darle, ¿cómo podemos lograr también sin venir? No es que te vengas al Distrito Federal y ya pierdas tu base. Mi orgullo jalisciense me impediría a intentar todo eso. Yo soy ridículamente orgulloso de mi tierra. Sin embargo, creo que tenemos que lograr la representación en la mayor representación territorial, pero al mismo tiempo, a través de la tecnología, poder motivar esta participación constante. En cuanto a venir, hay que venir, bueno, para empezar, al presidir, hay que vivir aquí. El 5º año es vivir aquí, eso es indiscutible, es imposible la cantidad de agenda que tiene que uno. Además, los desplazamientos desde el Distrito Federal hacia el resto de los estados, hasta el momento, son más fáciles del Distrito Federal. En tanto eso no cambie, yo creo que sí, efectivamente es una consideración que he tomado y mi disposición para cumplir con esta responsabilidad que sería, si ustedes lo tienen a bien, la más importante en mi trayectoria, pues uno va a donde está la responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a abrir las preguntas que nos hicieron llegar desde nuestra página de internet
y las voy a elegir de manera aleatoria. Esta es una pregunta del contador público Fernando Barbosa Zurita. Bueno, es una manifestación de apoyo a un candidato, entonces no procede. Sí, no es Vamos para por mí. No es para mí. Esta es una pregunta de Ricardo Rangel Ruiz y dice que ¿cómo piensan estrechar los lazos entre el nuevo fiscal general y la Secretaría de la Función Pública, aun cuando se sabe que no ven con buenos ojos al Sistema Nacional Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana? Claro. Bueno, yo creo que la confianza y la buena voluntad se construyen a través de precisamente manifestaciones de buena voluntad, acercamientos, búsqueda de trabajar en los trabajos específicos independientemente de las retóricas predominantes en el sistema político, en las que no creo que tengamos que participar. Yo creo que tenemos que comunicar particularmente esta urgencia que tenemos. En este caso no sería tanto con el fiscal general, sino con el próximo fiscal anticorrupción. Tenemos que generar puentes de entendimiento de acuerdo con sus misiones institucionales y mostrarle que nosotros no pretendemos obstaculizarlas. Si bien es cierto, somos el último actor que llega a esta mesa, no llegamos aquí por accidente, llegamos porque lo que había ocurrido de la misma forma había demostrado que no nos llevaba necesariamente a ningún lugar y que hace falta un ojo ciudadano, una voz ciudadana que señale cuando la autoridad está arrastrando los pies. Entonces, yo creo que tiene que ser a través de ejercicios de buena voluntad, propósitos muy específicos, y cuando esto no ocurra, pues tendremos que usar las herramientas de legitimación con las que contamos, como es el apoyo de la sociedad civil, las manifestaciones o incluso los exhortos. Muchas gracias. Voy a proceder a leer una segunda pregunta. Esta es de Manuel Silva Coche. Dice, ¿cuál considera que es su mayor contribución a la transparencia? ¿Cuál considera que es su mayor contribución a la rendición de cuentas? Me siento muy orgulloso de la fundación de una maestría, la primera en el país que consideraba la especialidad terminal en transparencia y rendición de cuentas. Esa para mí es un gran orgullo. Sin embargo, el logro máximo de mi carrera en el combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas fue el coordinar un grupo de profesionales en el CPS en Jalisco y además coordinarme también con un grupo de profesionales en el Comité Coordinador del Sistema de Jalisco. El articular a la sociedad civil, el verlos escépticos al principio y después verlos entusiasmados cuando estábamos presentando las 23 propuestas ante el gobernador y que se comprometía por lo menos 22 de las 23, eso francamente es una satisfacción que no se paga con nada, ¿no? Yo creo que esas son mis contribuciones, que me siento orgulloso. Muchas gracias. Voy a leer la última pregunta. Adelante. 3. Otra manifestación de apoyo que y se tampoco repite. Para mí, no. De César Ollervides, ¿cómo ha sobresalido en el sector público y en el combate a la corrupción? ¿Qué aspectos de su personalidad podrían contribuir a que este comité cumpla con sus objetivos? ¿Qué proyectos ha desarrollado o participado para el combate a la corrupción? Desde sus cargos como funcionario público, ¿qué acciones ha realizado para el combate a la corrupción? Bueno, los únicos cargos que he tenido han sido dentro de organismos autónomos y esto fue en el Instituto Electoral, como consejero electoral, y después director de Participación Ciudadana y después en el Comité de Participación Social. Creo que una contribución importante que fue entre todos, por supuesto, fue el lograr la evaluación de todos estos cerca de 130 profesionales en un periodo de 3 semanas, porque si no la lográbamos, el Congreso iba a decidir por ellos mismos y con eso contaban. Entonces, me dio mucho gusto, francamente, cómo a pesar de que el primer día, a las 2 horas de nombrados, nos recibieron con las convocatorias hechas, logramos hacer que la opinión tuviera la suficiente fortaleza y legitimidad en la sociedad para que no pudieran soslayar la misma, ¿no? La fortuna es que ese periodo fue previo al proceso electoral.
al inicio del mismo. Su sensibilidad está al máximo, por lo tanto los costos son importantes. Debo decir que en el espacio que quedó vacante para la tercera silla de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, cerca de 10 meses después, no tuvimos la misma suerte. Sin embargo, en la coyuntura que la encontramos y ante la posibilidad de hacerla chica, como dicen en el fútbol, creo que se pudo, y todavía me río de pensar que no creyeron que no se podía y sí se pudo. Muchas gracias. Encantado. Pues con esto concluimos la entrevista. Gracias. Jorge, agradeciendo tu participación, felicitándote por tu trayectoria y tendremos una sesión pública donde daremos a conocer el resultado de nuestra deliberación y de nuestra evaluación. Le estaremos informando de esta fecha próximamente. De nuevo, muchas gracias a nombre de mis compañeros y el mío propio. Bueno, voy a darle el micrófono a Sergio López Ayón, que va a explicar por qué no podemos ahora todavía dar fecha cuando de nuestra deliberación pública donde designaremos a nuevo integrante del CPC. Sí, la razón es que una de las personas que participó en el proceso interpuso un amparo y el juez concedió ya la suspensión definitiva, no para el proceso, sí para la decisión. Entonces, en cumplimiento a la suspensión, no vamos a poder decidir hasta que se dicte una sentencia en el juicio que nos ocupa. Esa es la razón por la cual la fecha prevista en la convocatoria no podrá cumplirse cabalmente en atención a la sentencia, a la suspensión, Claro. a la suspensión ya definitiva que dictó el juez en el caso. Claro. Estamos desde luego en el proceso atendiendo el amparo y en el informe justificado haremos valer nuestras razones. Sí, lo comprendo. Nosotros combatimos 5 de esos, ganamos, y la Comisión de Selección 1 ganó. Entonces, sí son de repente algunos obstáculos, pero con la voluntad, la legitimidad y la metodología detallada que ustedes tienen y que nos han inspirado a varios para poder seguir las nuestras, yo sé que saldrán avante. El agradecimiento es todo mío, de todo corazón. Muchas gracias por dedicarle tiempo y esfuerzo. Muchas gracias, Jorge.